Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que combina la antigua sabiduría de los guerreros samurái con las realidades del mundo moderno, The Way of Ronin de Tulam. Antes de adentrarnos en los principios fundamentales del libro, permítanme contarles un poco sobre el autor. Tulam no es solo un escritor, es un veterano condecorado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que sirvió durante más de 2 décadas. Su experiencia única combina el entrenamiento militar de élite con un profundo conocimiento de las artes marciales tradicionales y la filosofía oriental. Lo que hace que este libro sea particularmente especial es cómo Tulam ha logrado traducir la sabiduría ancestral del código samurái a un lenguaje y contexto que resulta inmediatamente aplicable a nuestras vidas modernas. Ya seas un ejecutivo corporativo, un emprendedor, un estudiante o estés en cualquier otra etapa de tu vida, encontrarás que los principios que vamos a discutir hoy son sorprendentemente relevantes y transformadores. En este episodio especial de 40 minutos, exploraremos en profundidad los 10 principios fundamentales que Tulam presenta en The Way of Ronin. Para cada principio, no solo discutiremos su significado esencial, sino que también exploraremos casos de estudio reales y proporcionaremos ejercicios prácticos que podrás implementar en tu vida diaria. En el mundo actual, donde la integridad a menudo parece ser negociable, el código del guerrero moderno nos proporciona un marco ético sólido para navegar los desafíos contemporáneos. Tulam nos enseña que el verdadero guerrero moderno no es quien domina las artes del combate, sino quien mantiene su integridad inquebrantable frente a la adversidad. Pensemos por un momento en nuestro ambiente laboral cotidiano. Imaginemos una situación común, descubrimos un error que beneficia financieramente a nuestra empresa pero perjudica a los clientes. El código del guerrero moderno nos guía en estos momentos cruciales, mostrándonos que la verdadera fortaleza radica en mantener nuestra integridad incluso cuando nadie nos observa. Tulam comparte en su libro la historia inspiradora de Sarah, una ejecutiva de marketing que se enfrentó a este tipo de dilema ético. Ante la presión de utilizar tácticas manipuladoras para aumentar las ventas, Sarah eligió el camino más desafiante, desarrollar una estrategia transparente y honesta. Aunque inicialmente enfrentó resistencia, su adherencia al código del guerrero no solo resultó en una mayor lealtad de los clientes, sino que también transformó la cultura de su empresa. El autor nos sugiere comenzar cada día con un momento de reflexión, un ritual del guerrero donde nos conectamos con nuestros valores fundamentales y visualizamos cómo los mantendremos durante el día. Este simple acto de conciencia puede transformar profundamente nuestra forma de enfrentar los desafíos diarios. La figura del Ronin, un samurái sin maestro, nos ofrece una poderosa metáfora para navegar nuestro mundo actual en constante cambio. En la era feudal japonesa, un Ronin debía adaptarse constantemente, encontrar su propio camino y mantener sus principios sin la estructura tradicional del sistema samurái. Esta imagen resuena profundamente con nuestros desafíos contemporáneos. Tulam nos presenta la historia de Mako, un profesional tecnológico cuya vida dio un giro inesperado durante la pandemia. Tras perder su trabajo de década y media, Mako se encontró en una situación similar a la de un Ronin histórico, sin la estructura familiar de su empleo corporativo. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, adoptó la mentalidad del Ronin, aprovechando su libertad recién encontrada para reinventarse. Comenzó a explorar nuevas tecnologías, desarrolló habilidades que siempre había postergado y, eventualmente, fundó su propia consultora tecnológica. La mentalidad del Ronin nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de las estructuras externas, sino de nuestra capacidad de adaptación y reinvención. Tulam enfatiza que, en un mundo donde el cambio es la única constante, debemos cultivar la independencia mental y la resiliencia emocional que caracterizaban a estos guerreros antiguos. El tercer principio que Tulam nos presenta en The Way of Ronin nos sumerge en uno de los aspectos más profundos y transformadores del camino del guerrero, el autodescubrimiento. En la tradición samurái, el verdadero dominio no comenzaba con la espada, sino con el conocimiento profundo de uno mismo. Esta verdad antigua resuena con particular fuerza en nuestro mundo moderno, donde la constante distracción y el ruido externo nos alejan frecuentemente de nuestro centro. Tulam comparte en su libro la transformadora historia de David, un empresario exitoso que, a pesar de sus logros externos, se sentía profundamente desconectado de su propósito vital. Siguiendo los principios del autodescubrimiento del Ronin, David comenzó a dedicar 30 minutos cada mañana a la práctica de la autorreflexión silenciosa. Este simple ritual, inspirado en la tradición zen de los samuráis, le permitió comenzar a distinguir entre sus verdaderos deseos y las expectativas que había interiorizado de su entorno.
El autor nos enseña que el autodescubrimiento no es un destino, sino un proceso continuo de observación y aprendizaje. En nuestra era digital, donde la validación externa y las comparaciones constantes pueden nublar nuestra percepción, la práctica del autodescubrimiento se vuelve más crucial que nunca. Tulam sugiere que observemos nuestras reacciones ante los eventos diarios como un samurái observaría su reflejo en una espada pulida, con atención plena y sin juicios. A través de ejemplos prácticos, el libro nos muestra cómo podemos integrar momentos de autodescubrimiento en nuestra rutina diaria. Puede ser tan simple como preguntarnos, antes de cada decisión importante, ¿esta acción refleja verdaderamente mis valores más profundos? Esta práctica, aunque aparentemente sencilla, tiene el poder de transformar gradualmente nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El cuarto principio nos adentra en uno de los aspectos más fundamentales del camino del Ronin, la disciplina. Sin embargo, Tulam nos presenta una visión de la disciplina que va más allá de la rigidez y el control extremo que a menudo asociamos con este concepto. En su lugar, nos muestra cómo la verdadera disciplina es un acto de amor propio y respeto por nuestro potencial más elevado. El autor comparte la fascinante historia de María, una artista que luchaba por encontrar equilibrio entre su pasión creativa y las demandas de la vida cotidiana. A través de la aplicación de los principios de disciplina del Ronin, María descubrió que la estructura, lejos de limitar su creatividad, la potenciaba. Comenzó estableciendo lo que Tulam llama rituales sagrados, periodos inviolables de tiempo dedicados a su arte, independientemente de las distracciones o demandas externas. La disciplina del Ronin no se trata de fuerza bruta o voluntad inflexible. Es más bien como el fluir de un río, constante, adaptable, pero imparable en su avance. Tulam nos enseña que la verdadera disciplina se construye a través de pequeñas victorias diarias, cada una fortaleciendo nuestra capacidad para la siguiente. Es como el antiguo arte japonés del kintsugi, donde las grietas de una pieza de cerámica se reparan con oro, nuestros momentos de desafío y recuperación se convierten en parte de nuestra belleza y fortaleza. En el contexto moderno, donde las distracciones y la procrastinación son desafíos constantes, la disciplina del Ronin se convierte en una herramienta invaluable. Tulam nos muestra cómo podemos aplicar este principio no solo en nuestros objetivos profesionales, sino también en el cuidado de nuestra salud mental y física, en nuestras relaciones y en nuestro crecimiento personal. La clave está en entender que la disciplina no es una prisión que nos limita, sino un camino que nos libera, permitiéndonos alcanzar nuestro verdadero potencial. Avanzando en nuestro viaje por The Way of Ronin, llegamos a uno de los principios más desafiantes en nuestra era moderna, el honor en el mundo digital. Tulam aborda magistralmente cómo los antiguos códigos de honor del samurái pueden y deben adaptarse a un mundo donde las interacciones virtuales son tan significativas como las presenciales. En este capítulo, el autor nos presenta la historia reveladora de Marcus, un influencer digital que se encontró en una encrucijada ética. Con más de 500,000 de seguidores, recibió una lucrativa oferta para promocionar un producto en el que no creía realmente. La oferta económica era tentadora, especialmente en un momento en que sus finanzas no atravesaban su mejor momento. Sin embargo, aplicando los principios del honor del Ronin, Marcus decidió mantener su integridad digital. Esta decisión, aunque difícil en el momento, no solo fortaleció su credibilidad a largo plazo, sino que también inspiró a otros creadores de contenido a priorizar la autenticidad sobre las ganancias rápidas. Tulam profundiza en cómo el honor en la era digital va más allá de simplemente decir la verdad. Se trata de cultivar una presencia en línea que refleje nuestros valores más profundos. En un mundo donde las palabras pueden viralizarse en segundos y las acciones en línea tienen consecuencias en la vida real, el código de honor del Ronin nos proporciona una brújula moral invaluable. El autor nos enseña que cada interacción digital, por pequeña que sea, es una oportunidad para manifestar nuestro honor y integridad. Lo fascinante es cómo Tulam conecta las antiguas prácticas samurái con los desafíos modernos. Así como un samurái cuidaba meticulosamente su espada, debemos cuidar nuestra reputación digital. Cada publicación, cada comentario, cada interacción en línea es un reflejo de nuestro honor personal y contribuye a la construcción de nuestro legado digital. El sexto principio que Tulam nos presenta aborda uno de los aspectos más pragmáticos del camino del Ronin, la estrategia del guerrero. En el mundo actual, donde la información y las oportunidades nos bombardean constantemente, la capacidad de pensar y actuar estratégicamente se vuelve más crucial que nunca. El autor comparte la cautivadora historia de Alexandra, una emprendedora que aplicó la estrategia del guerrero para transformar su pequeña startup en una empresa exitosa.
Enfrentando competidores más grandes y mejor financiados, Alexandra adoptó lo que Tulam llama la mente del estratega Ronin. En lugar de intentar competir directamente con las grandes corporaciones, identificó nichos desatendidos y desarrolló soluciones únicas para problemas específicos. Su enfoque reflejaba perfectamente el principio samurái de vencer sin combatir, encontrando oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Tulam enfatiza que la verdadera estrategia del guerrero no se trata solo de planificación, sino de desarrollar una aguda conciencia situacional. Nos enseña que, al igual que un Ronin debía ser capaz de leer el ambiente y adaptar sus tácticas instantáneamente, nosotros debemos desarrollar la capacidad de percibir y responder a los cambios en nuestro entorno profesional y personal. Esta flexibilidad estratégica es especialmente relevante en un mundo donde los cambios tecnológicos y sociales pueden alterar dramáticamente el panorama de un día para otro. Un aspecto particularmente interesante de este capítulo es cómo Tulam conecta la estrategia antigua con la toma de decisiones moderna. El autor nos muestra que la verdadera estrategia del guerrero no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en desarrollar la capacidad de navegar a través de ella con gracia y efectividad. Al igual que un Ronin debía mantener la calma en medio del caos de la batalla, nosotros debemos mantener la claridad mental mientras navegamos por las complejidades de la vida moderna. Continuando nuestro viaje por The Way of Ronin, llegamos a uno de los principios más profundos y transformadores, el cultivo de la sabiduría. Tulam nos muestra cómo, en la tradición del Ronin, la sabiduría no era simplemente la acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de crecimiento y transformación personal. El autor nos comparte la historia inspiradora de Robert, un ejecutivo de alto nivel que, a pesar de su brillante trayectoria académica y profesional, se sentía estancado en su desarrollo personal. A través de su encuentro con los principios del Ronin, Robert descubrió que la verdadera sabiduría va más allá de los títulos y logros profesionales. Comenzó a dedicar tiempo no solo a adquirir nuevos conocimientos, sino a reflexionar profundamente sobre sus experiencias, tanto éxitos como fracasos. Tulam enfatiza que en el camino del Ronin, cada experiencia es una oportunidad para el aprendizaje. Nos muestra cómo Robert transformó su aproximación al liderazgo al adoptar lo que el autor llama la mente del eterno aprendiz. Comenzó a ver cada reunión, cada desafío y cada interacción como una oportunidad para crecer en sabiduría. Este cambio de perspectiva no solo mejoró su efectividad como líder, sino que también enriqueció profundamente sus relaciones personales y profesionales. En nuestra era de información instantánea y conocimiento superficial, el autor nos recuerda que la verdadera sabiduría requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender. Al igual que un Ronin pulía constantemente sus habilidades, nosotros debemos cultivar nuestra sabiduría a través de la práctica constante y la reflexión profunda. El octavo principio nos sumerge en uno de los aspectos más fundamentales del camino del Ronin, la forja del carácter. Tulam nos presenta este concepto no como un destino final, sino como un proceso continuo de refinamiento personal, similar al proceso tradicional de forjar una katana samurái. En este capítulo, conocemos la extraordinaria historia de Elena, una emprendedora social que enfrentó numerosos desafíos al intentar establecer un programa de educación en comunidades desfavorecidas. A pesar de los obstáculos aparentemente insuperables y los fracasos iniciales, Elena aplicó lo que Tulam describe como el proceso de Temple del carácter. Cada revés, en lugar de debilitarla, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su determinación y refinar su aproximación. El autor nos muestra cómo, al igual que el acero de una espada samurái se forja a través de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, nuestro carácter se desarrolla a través de los ciclos de desafío y recuperación. Elena descubrió que cada obstáculo en su camino no era un impedimento, sino una parte esencial del proceso de fortalecimiento de su carácter. Esta perspectiva transformó su aproximación a los desafíos, en lugar de verlos como barreras, los reconoció como herramientas de crecimiento. Tulam enfatiza que en el mundo moderno, donde la gratificación instantánea y los atajos son la norma, el proceso de forjar el carácter puede parecer anticuado o innecesariamente arduo. Sin embargo, nos recuerda que, al igual que una espada mal forjada se quebrará en el momento crucial, un carácter que no ha sido adecuadamente desarrollado puede fallar cuando más se lo necesita. A través de ejemplos prácticos y ejercicios reflexivos, nos muestra cómo podemos incorporar este proceso de forja en nuestra vida diaria, transformando cada desafío en una oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro carácter. Al adentrarnos en el noveno principio de The Way of Ronin, Tulam nos introduce en uno de los aspectos más cruciales del camino del guerrero, el arte de la resiliencia. En un mundo cada vez más volátil e incierto,
esta antigua sabiduría del Ronin se vuelve extraordinariamente relevante para nuestra vida cotidiana. El autor nos presenta la extraordinaria historia de Carlos, un chef que vio como su restaurante, el trabajo de toda su vida, se vio forzado a cerrar durante la pandemia. En lugar de rendirse ante la adversidad, Carlos encontró en los principios del Ronin la fuerza para reinventarse. Como nos explica Tulam, la verdadera resiliencia no consiste simplemente en resistir las dificultades, sino en utilizarlas como catalizadores para la transformación personal. Carlos aplicó lo que el autor denomina la flexibilidad del bambú, la capacidad de doblarse sin romperse ante las tormentas de la vida. Transformó su restaurante en un servicio de comidas preparadas a domicilio, desarrolló clases de cocina en línea y creó una comunidad virtual alrededor de su pasión por la gastronomía. Su historia ejemplifica perfectamente cómo la resiliencia del Ronin no es una resistencia rígida, sino una adaptabilidad fluida y creativa. Tulam nos enseña que en la tradición del Ronin, cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Nos muestra cómo podemos desarrollar lo que él llama resistencia consciente, la capacidad no solo de superar los obstáculos, sino de crecer a través de ellos. En un mundo donde el cambio es la única constante, esta capacidad de adaptación resiliente se convierte en una herramienta invaluable para navegar los desafíos de la vida moderna. Llegamos al 10º y último principio de The Way of Ronin, donde Tulam nos presenta quizás el concepto más profundo y trascendental, el legado del guerrero. Este principio va más allá del éxito personal o el logro individual, centrándonos en el impacto duradero que podemos tener en las vidas de otros y en el mundo que nos rodea. El autor comparte la conmovedora historia de Isabella, una maestra de escuela que transformó su aproximación a la educación al adoptar los principios del Ronin. Isabella comprendió que su verdadero legado no residía simplemente en transmitir conocimientos, sino en inspirar a sus estudiantes a convertirse en versiones más fuertes y conscientes de sí mismos. Comenzó a incorporar las enseñanzas del camino del guerrero en su metodología educativa, enseñando no solo materias académicas, sino también valores como la integridad, la perseverancia y el honor. Tulam enfatiza que el legado del guerrero no se mide en términos de riqueza material o reconocimiento público, sino en el impacto positivo que dejamos en las vidas de otros. A través de la historia de Isabella, vemos cómo un individuo puede crear ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de su círculo inmediato. Sus estudiantes no solo mejoraron académicamente, sino que comenzaron a aplicar estos principios en sus propias vidas, creando un efecto multiplicador de transformación positiva. En el mundo actual, donde el individualismo y la gratificación inmediata a menudo dominan nuestra cultura, el concepto del legado del guerrero nos recuerda nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras. Tulam nos muestra que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Ya sea a través de la mentoría, el servicio comunitario o simplemente siendo un ejemplo viviente de los principios del Ronin, cada uno de nosotros puede crear un legado significativo. El autor concluye este principio recordándonos que el verdadero legado del guerrero no es algo que se construye al final del camino, sino que se forja en cada decisión y acción que tomamos día a día. Así como los antiguos Ronin entendían que sus acciones tendrían repercusiones más allá de su tiempo, nosotros debemos ser conscientes de que nuestras decisiones de hoy moldean el mundo del mañana. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de The Way of Ronin de Tulam, una obra que magistralmente une la sabiduría ancestral del código samurái con las complejidades de la vida moderna. A lo largo de estos 40 minutos, hemos explorado cómo cada uno de los 10 principios del guerrero puede transformar nuestra aproximación a los desafíos cotidianos. Lo que hace que esta obra sea verdaderamente excepcional es su capacidad para traducir conceptos milenarios en herramientas prácticas para el siglo XXI. Como hemos visto a través de las historias y ejemplos compartidos, estos principios no son meras teorías abstractas, sino guías concretas para la acción y el desarrollo personal. La filosofía del Ronin nos enseña que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser el arquitecto de su propio destino. En un mundo que cambia constantemente, la capacidad de adaptarnos mientras mantenemos nuestros valores fundamentales es más valiosa que nunca. Para aquellos que deseen profundizar más en estos conceptos, los invito a explorar la obra completa de Tulam. En las notas del episodio encontrarán enlaces para adquirir el libro, así como recursos adicionales relacionados con los ejercicios prácticos que hemos discutido hoy. Recuerden que el verdadero valor de estos principios no está en simplemente conocerlos, sino en aplicarlos consistentemente en nuestra vida diaria. Como dice Tulam, el camino del Ronin no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y mejora. Les agradezco por acompañarme en este episodio especial de Obcast.
Si encuentran valor en este contenido, no duden en compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de esta sabiduría ancestral adaptada a nuestros tiempos modernos. Hasta el próximo episodio.